vamos a tomar la llamada de Adolfo Laborde, usted lo conoce muy bien, internacionalista y además colaborador del Heraldo Televisión y también de diferentes medios del Heraldo Media Group, para hablar acerca de lo que platicábamos hace un momento de la sobrepoblación mundial y además también el riesgo latente en el que estamos pues perfilados para dejar de tener las condiciones básicas como son alimentación, agua, medicamento, etcétera, y sobre todo un lugar para vivir. Adolfo, te saludo con mucho gusto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Max? ¿Qué tal, compañera? Buenos días, les envío un gran saludo. Ahora les llamo desde China, estamos por acá. ¿Y qué tema estás tocando? Porque precisamente hoy hablaba con mis colegas del Ministerio de la Defensa, en donde platicábamos de cómo lo hicieron ellos para poder darles precisamente todos los elementos que tú mencionaste y sacar a tanta gente de la pobreza en menos de 20 años, cosa que no sucede en otros países que están en vías de desarrollo, Max. Totalmente. Estamos hablando de un programa sumamente ambicioso. 20 años, se dicen mucho, pero 20 años, si ahora somos 7,500 millones de personas, en 20 años se considera prácticamente que vamos a ser el doble, entre 10 y 15 mil millones de personas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo los gobiernos, en este caso, en esta práctica que tú nos comentas que tuviste, cómo van a establecer los gobiernos condiciones básicas, indispensables, no condiciones de lujo, las condiciones básicas para que 7,500 millones de personas, o por lo menos la mitad, tengan las condiciones indispensables para sobrevivir? Sí, mira, lo que se está haciendo en el contexto global es a través de un programa de Naciones Unidas que es el desarrollo sustentable, los objetivos 2030. Se espera que para el 2030 el mundo haya luchado, haya eliminado algunos problemas, ¿no?, precarios, ¿no?, que tienen que ver con la falta de oportunidades, el tema migratorio, acceso a la educación, son muchos temas. Sin embargo, bueno, vemos que algunos países no creen en ese tipo de políticas sustentables. Lo vemos con la política de Estados Unidos, que dejó los acuerdos de París, que está contaminando y que va en contra de lo que se había avanzado, y eso de alguna manera pues contamina, ¿no?, la narrativa internacional y pone más difícil cumplir estos objetivos. Es todo un reto porque en lugar de que muchos países estén cooperando para la asistencia, para el desarrollo y evitar que se siga creciendo con ello, pues están dando preferencias a otro tipo de eventualidades como los gastos en defensa o bien pues evitar que haya problemas macroeconómicos. Entonces sí estamos ante un gran dilema. No es un secreto que el calentamiento global y los grandes problemas derivados de ello están ahí y lo estamos viendo con el ejemplo de los flujos migratorios, no solamente en México, sino en otras partes del mundo más. Correcto. Ahora que estás en China, Adolfo, sabemos que entre China y la India pues se genera la mitad, prácticamente la mitad de la población mundial. En China hay más de 1,500 millones de personas. Sabemos que las condiciones son muy distintas a la India. En la India viven pues un porcentaje importante de la población en condiciones muy complicadas. En China, ¿cómo están estableciendo este proyecto a 10 o a 20 años, sobre todo en materia para tener hijos, para tener este control natal y sobre todo para darles las condiciones indispensables para poder desarrollarse? ¿Hay una ley, hay un programa establecido ya para que esto pues se regule de alguna manera? Bueno, hay un programa que ellos denominan 2050, que para esas fechas la mayor parte de la población tendrá que ya vivir en condiciones muy superiores al estándar que es la pobreza, que es un ingreso medio alto, que es más de $1,000, que es todo un reto, porque si bien es cierto, China y la India han tenido buenas políticas económicas, ¿no? Han crecido entre el 6 y el 10% en el caso de China en los últimos años, y entre el 6 y el 4% en el caso de la India, pues no es suficiente por el número de población. En el caso de China se ha evitado ya quitar esta política de hijo único. Ya pueden tener 2 hijos, pero bueno, eso es un tema porque tener muchos hijos en un país tan poblado y con tantos gastos para la educación, seguro médico y otros elementos, pues los hace pensar solamente en hijo único, que les trae otros problemas. Y en el caso de la India, pues están sufriendo las mismas consecuencias. Entonces sí, son datos muy duros, son retos muy difíciles para ambos gobiernos porque no alcanza el dinero y tienen que generar riqueza para poder pues apoyar a las poblaciones más despoblecidas, más vulnerables, que son muchas, ¿no? Por ejemplo, en China todavía existen una gran cantidad de personas que viven con índices de pobreza. Entonces, el hecho de que sea un país rico no significa que ya abatió el problema, y en el caso de la India pues se replica el mismo fenómeno. Claro, además también tenemos que considerar que desafortunadamente, y es difícil decirlo, pero es la realidad,
también los países en vías de desarrollo, países en donde pues las condiciones humanas también son muy complicadas, en Centroamérica con esta migración de personas que vemos todos los días, estos miles de personas de Centroamérica que buscan una mejor oportunidad. Vemos que el 30% de este grupo de migrantes pues está constituido por menores de edad. Las familias con más carencia, las familias con menos recursos son las que tienen más hijos en nuestro país y también en Centroamérica. Sí. Ahora, esto es un tema, como bien dices, de educación, porque si no hay educación acerca del control natal, pues esto se va a seguir disparando. Y nadie habla acerca de las condiciones climáticas, de los problemas del calentamiento global. Sí se habla de deforestación, se habla de procesos industriales que están afectando las tierras, el subsuelo, la producción de alimentos, se habla de la producción de dióxido de carbono en el efecto invernadero por las industrias, los automóviles, pero nadie habla del control natal que está fuera de, pues, de proporción y que además altera generalmente y además de manera más concreta el calentamiento global y las consecuencias del cambio climático, ¿no? Sí, efectivamente, Max, hay un discurso dual. Por un lado, como bien dices, se habla de algunos temas, pero nadie habla de los otros. Y es paradójico que en algunos países en vías de desarrollo, donde hay población excedente de población, se den estos fenómenos, pero en otros casos, en países donde hay ya un envejecimiento de la población, como puede ser el caso de Japón o algunos países europeos. Entonces, eso de alguna manera va a contribuir a que existan más flujos migratorios y los países adopten políticas más abiertas para poder cumplir con las necesidades de los mercados internos. Entonces, sí, es una paradoja, son diferentes niveles de desarrollo y es ahí donde los gobiernos se tienen que concentrar y los países que son más avanzados tendrán que transferir tecnología, recursos y, por supuesto, cooperación internacional para el desarrollo. Definitivamente, y recuerdo que en la última reunión, en la cumbre del G20, pues no se tocaron estos temas, no se tocaron temas de sobrepoblación, sí se tocaron temas económicos, medioambientales, temas de comercio, pero no se tocaron temas de sobrepoblación. Esperemos que en la próxima reunión importante de los países industrializados más importantes del mundo, pues empiecen a considerar estos temas porque pues ya no solamente están a la vuelta de la esquina, sino son temas actuales que se deben de tomar en cuenta y se deben de pues considerar como parámetros de ley para que estos problemas no se hagan cada vez más evidentes y más graves, Adolfo. Muchísimas gracias, como siempre. Dime. Efectivamente. No, al contrario. No, efectivamente, Max, la educación, como tú bien dices, es parte medular de todo proceso de cambio, de mentalidad, y la ventaja es que nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones tienen ese chip que ojalá se pueda llevar a la realidad. Correcto. Adolfo, te agradezco como siempre, te agradecemos que tomes la llamada, te deseamos buen viaje, feliz regreso, estamos en contacto contigo cuando tengamos que hablar sobre estos temas, que siempre tienes un punto de vista importante, un punto de vista agudo para generar conciencia pues a través de las políticas de nuestro país y también las políticas internacionales al respecto de estos temas. Muchas gracias y buenos días y buenas tardes, buenas noches para ti, ¿verdad? Buenas noches, buenos días allá. Sí, buenas noches, aquí ya son las 7:30 de la noche. Allá 6:30 de la mañana. Les envío un saludo a todos, un abrazo fraternal a todos. Igualmente, Adolfo, muchas gracias. Buen día.